Hola, antes de comenzar con el video quiero invitarte a suscribirte a este canal, activar la campana de notificaciones y darle like al video para traer más contenido. Así es, gente, una noticia que acaba de sorprender a todos, y es que tras la reciente lista de Meneses para la selección peruana de fútbol, hay un jugador que no se tomó esta noticia con prácticamente buena decisión. Estamos hablando de Paolo Guerrero, que lanzó un comentario desatinado a la convocatoria de Meneses. Inclusive muchos periodistas le preguntaron qué opinaba acerca de la convocatoria de Meneses, y él simplemente responde que prácticamente no le interesa esta convocatoria porque él está buscando gente que no tiene nada que ver, técnicamente menospreciando a los jugadores que han sido convocados y teniendo en cuenta que muchos de ellos inclusive tienen su primera convocatoria. Pero ¿por qué exactamente pasa todo esto? ¿Por qué realmente ocurren estos problemas? Ya hemos hablado mucho acerca de este tema, pero lo voy a tocar. A continuación te voy a dejar un video para que puedas ver las reacciones que han tenido sobre esta convocatoria. Pero Paolo se retira este año. Este año Perú no juega ningún partido. Entonces tócale la puerta al profe de la ¿Para selección. qué lo llama? O sea, que no lo convoque. Yo no entiendo. Paolo ya dijo, este es mi último año como profesional. Pero ¿qué te dijimos? Que lo van a convocar. Haciendo goles, lo convoca. ¿Pero para qué, Juan? Te pregunto. Yo estoy contigo, en serio, Ñito, yo estoy contigo. ¡Au! Paolo. Y teniendo en cuenta lo que hemos hablado y lo que hemos mencionado, vamos a hablar por qué es que muchos se querían atornillar a la selección peruana de fútbol y qué exactamente había aquí para poder quedarse. ¿Por qué la gente quería estar tanto en la selección? ¿Acaso la selección era prácticamente un club que te pagaba mensualmente? No, pero era una manera de ganar dinero mucho y muy rápido. Les explico por qué. Hubo una denuncia para el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, que prácticamente estaba en una mafia de reventas de entradas de la Federación Peruana de Fútbol, de la Selección Peruana de Fútbol. Es decir, que apenas salían las entradas se acababan. Y, por ejemplo, los precios eran altos, sí, pero la reventa obviamente siempre va a ser incluso más alta. Entonces, por ejemplo, ellos subían el precio de las entradas, ¿para qué? Para que ganen mucho más dinero con la reventa. O sea, podríamos decir que aquí había ya un sistema organizado para poder tomar esta represalia y beneficiarse al 100%. Obviamente no había negocio de pierde. Y pues aquí viene un detalle principal. Para que esto no se salga de control, o mejor dicho, para que Agustín Lozano tenga un respaldo de por medio, necesita sí o sí alguien que lo pueda apechugar, alguien que pueda decir, ¿sabes qué? No se metan con él. ¿Y quiénes crees que son estas personas? Exacto, los jugadores históricos de la selección peruana de fútbol. Jugadores que se le ofrecieron hasta 50 entradas, 70 entradas, para prácticamente revenderlas, porque sí, obviamente, ¿qué jugador va a necesitar más de 50 entradas para su familia? Entiendo que tengas amistades y todo, pero en cualquier selección, incluso si te dan 10 o 15 o 20, y exagerando, si es que eres un jugador muy importante, pero darle esa cantidad a muchos es porque algo está mal, es porque la reventa existe, y por esta razón es que prácticamente estaban tan atornillados a la selección peruana de fútbol, querían quedarse como sea para buscar lucrar a más no poder, algo que prácticamente muchos todavía no entienden, muchos que han estado teniendo en cuenta que prácticamente Perú ha sido la mamadera de muchos jugadores, y bien entendemos que muchos jugadores obviamente se merecen su convocatoria, merecen muchas cosas, pero igual creo yo que no es una excusa perfecta como para poder saquear los recursos de la selección peruana, porque sí, técnicamente saquear, si te das cuenta que puedes quedarte en la selección, y nadie dice que que juegues por amor a la camiseta, o sea, de por sí los jugadores de la selección peruana reciben obviamente compensaciones de por medio, pero el tema está en que prácticamente podemos ver que aquí no hay interés, o sea, es decir, que la gente está más interesada en su bolsillo, y claro, obviamente tenemos que tener en cuenta que la gente siempre va a buscar su interés propio, pero cuando tú representas un país, te olvidas de todo eso. Estás representando a tu nación, donde muchos peruanos quisieran estar, inclusive muchos darían lo que sea por estar en tu lugar,
y pues llegar a hacer ese tipo de cosas, porque al fin y al cabo, si te das cuenta, esto perjudica a la larga a la selección peruana de fútbol, porque nos estamos quedando sin jugadores que puedan debutar en la selección, nos estamos perdiendo tiempo, estamos perdiendo clasificatorias, estamos perdiendo muchas cosas que se pierden en este camino que podríamos haber ahorrado si es que muchos jugadores históricos hubieran dado un paso al costado. Le pongo un ejemplo que no es de hecho muy cercano, es un ejemplo del fútbol alemán. Por ejemplo, Toni Kroos, siendo un excelente jugador disciplinado y estando en el máximo nivel, dejó la selección peruana, la selección alemana de fútbol, porque dijo que es hora que le toquen a otros muchachos. ¿Y por qué razón? Porque simplemente dejó que otro brillara, porque supo que su puesto ya había acabado, que su puesto ya había dejado. Y nadie dice que los jugadores se retiren, se pueden jugar y aportar, obviamente, son parte de, pero poner condiciones es lo que cambia todo el sistema y todo el sentido, porque el entrenador tiene que estar prácticamente acondicionado, porque si no se va a ir, porque le van a hacer la camita, y que los amigos, y que esto y que el otro. Entonces nos damos cuenta que hay una gran amistad dentro de la selección que quiere ser inquebrantable, que prácticamente, como muchos dicen, la famosa argolla existe. Exactamente, la argolla nunca dejó de existir. Claro que fue manejada, Ricardo Gareca supo manejar bien el grupo, eso hay que admitirlo. Gareca supo manejar bien un grupo que hoy en día está fuera de control. A ver, Manuel Barreto llegó a la selección, sí, para poder limpiar la selección, eso es muy cierto. Sin embargo, tenemos que entender algo, que la selección peruana de fútbol merece una limpia enorme, no solamente tanto de jugadores, sino también de directivos, porque si Agustín Lozano sigue con la misma idea, va a corromper a otros jugadores que prácticamente querían llegar a jugar. Y obviamente aquí vemos mucha, pero mucha desigualdad de condiciones, porque los jugadores nuevos les están cobrando entradas, es decir, hey, te van a dar 5 entradas, 3 son mías y 2 para ti, o 2 son mías y 3 para ti. Y eso es algo que no les gustó mucho a los jugadores, por eso inclusive muchos preferían no ser convocados, porque se daban cuenta que estaban llegando a un lugar equivocado, un lugar que ellos inclusive nunca pensaron que sería así. Lo cual, la selección siempre fue la casa del Perú. La selección siempre fue ese lugar que todos querían llegar para poder decirle mamá, papá o a todo el país que están siendo convocados a uno de los partidos más importantes de su carrera, estando con una nación, representando una nación. Pero ¿qué pasa cuando eso vuelve un interés económico? Pues todo se va al tacho. Podemos ya ver otro tipo de interés que existe de por medio por parte de los jugadores, y por ende no van a dar el mejor rendimiento que uno espera. Por esta razón es que muchos afirman de que prácticamente se corrompió la selección peruana de fútbol cuando Agustín Lozano supo que él podía manejar el grupo, ya que Ricardo Gareca no se encontraba. Y es verdad, relativamente en ese tema del tiempo pudo haber existido muchos lapsos que muchos jugadores simplemente sabían que querían cuidar su puesto, deberían colaborar, por más que les guste o no, estaban en eso. Y pues así ocurrió los temas que han pasado dentro de la selección peruana de fútbol. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte para traer más contenido. Ya sabes, subimos videos todos los días.